y tal vez la persona que mejor nos puede ilustrar de las consecuencias que puede tener este tema de la ruta de la seda y la insistencia de Colombia y las relaciones con los BRICS y con doña Dilma, pues es el hombre que ha manejado el Banco Interamericano de Desarrollo por 3 periodos, que ha sido ministro de Desarrollo y que ha sido uno de los economistas más brillantes de Colombia. Hoy está en el sector privado, pertenece a uno de los fondos de inversión más importantes del mundo y está en las juntas directivas de 5 multinacionales de archiconocido prestigio. Me refiero al exministro, ex embajador en Washington, Luis Alberto Moreno. Doctor Moreno, nunca lo habíamos necesitado tanto como hoy. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Julio. Doctor Moreno, yo tengo una curiosidad inicial. ¿Por qué las reacciones al tema de las nuevas relaciones de Colombia con la China salen desde el Departamento de Estado y no salen del Departamento del Tesoro? A ver, Julio, claramente Colombia durante muchos años, a partir del Plan Colombia, especialmente en el año 2000, ya son 25 años, pues establecimos una relación muy profunda con los Estados Unidos. Pasamos de una época en que el país estaba desertificado por todas las razones que todos conocen en su momento, a un momento en el cual la inversión que los Estados Unidos hizo en Colombia es enorme, supera los 15.000 millones de dólares. Hicimos no solamente las preferencias arancelarias, sino después el acuerdo de libre comercio, y eso se refleja en el comercio de Colombia con los Estados Unidos. Este es un momento súper delicado, en el momento en que claramente hay una tensión con China, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, toda vez que hay la preocupación de que China básicamente haga dumping de sus productos, dado la relación actual que tiene con los Estados Unidos, con el nivel tan alto de aranceles. Está obviamente una negociación en curso, pero lejos de llegar a una situación de normalidad. Esto lo hizo el Departamento de Estado. La pregunta suya apunta a por qué no lo hizo el Departamento del Tesoro, que es en última instancia el que mira los temas del BID, que es el responsable dentro del gobierno americano de vigilar los temas del BID. Pero al margen de esto, yo creo que, nada más inoportuno cuando yo no tengo los detalles de lo que pasó en la China, pero eso me suena a un cuento chino. Por una razón fundamental, los chinos no hacen cosas de manera espontánea. Ellos, si van a hacer un acuerdo con Colombia, con todas las de la ley, lo hacen con tiempo, lo hacen de manera mesurada. Están obviamente mirando la dimensión política de Colombia, saben que este es un gobierno que está con el sol a las espaldas, de tal manera que no se van a aventurar a hacer una negociación de largo plazo. Pero lo que sí hacemos y lo que sí conseguimos, y es un tema que todos los colombianos debemos reflexionar, es si queremos mantener el tipo de relación que hemos tenido con los Estados Unidos durante tantos años. Es evidente que al presidente Petro no le interesa esa relación. Todo lo que hace es precisamente para tratar de generar una tensión con los Estados Unidos, que la utilice de manera política en Colombia. Doctor Moreno, por su experiencia, pues indiscutiblemente veníamos con relaciones con nuestro mayor socio comercial, que es Estados Unidos, y abriendo mercado con la China, como lo quisiera hacer cualquiera. ¿En qué cambia meternos en la ruta de la seda? ¿En qué cambia meternos con el banco de los BRICS? ¿Eso qué le aporta a Colombia? ¿Qué le suma a Colombia fuera de este malestar con Estados Unidos? Yo creo que es normal que Colombia tenga comercio con todos los países que quieran comerciar con Colombia. Nadie se opone a eso. Este tema de la ruta de la seda, que no es más que simplemente un memorando de intenciones, según entiendo, porque no conozco los detalles, no hace nada distinto a generar un ruido innecesario en un momento de enorme tensión entre China y Estados Unidos. Y lo último que se imaginan, todas las personas que han hecho parte del gobierno y del legislativo en los Estados Unidos, que han invertido en Colombia y han apostado a Colombia, pues lo que dicen aquí que cuál es la relación, cuál es la cercanía, cuál es
lo que Colombia le está dando China, y obviamente no es nada, o sea, aquí no hay nada. En cuanto al Banco de los BRICS, es muy poco o muy bajos los proyectos que tiene en América Latina cuando se le compara con, digamos, el nivel de acceso que tiene Colombia a un banco como el BID o la misma CAF. Doctor Moreno, yo quiero preguntarle por un ejemplo concreto, porque dicen, no, esto ahora con el BID se nos va a enredar la vida porque Estados Unidos, usted me corrige, aunque tiene el 30%, tiene poder de veto. Y entonces muchos créditos, inclusive caminos que usted abrió cuando fue presidente del BID para Colombia, pues son de una trascendencia muy importante. Le quiero poner el ejemplo del metro. Lo que está firmado, está firmado. La primera línea del metro y la financiación del BID, usted me corregirá, pero yo creo que eso es intocable. Pero ¿qué pasa con la segunda? ¿Y qué pasa con el Banco Mundial? Si Estados Unidos nos declara definitivamente como enemigos comerciales. A ver, tiene usted toda la razón, Julio, en el sentido de que lo que hay de por medio con el Metro de Bogotá y la línea 1, que yo me recuerdo haber hecho, pues con el BID lideramos ese financiamiento, incluso se firmó, digamos, el día antes del fin del gobierno del presidente Santos con el entonces alcalde Enrique Peñalosa. El BID fue el líder. Aquí hay un contrato de crédito, como usted muy bien dice, salvo que se rompan las cláusulas del contrato de crédito, pues ese crédito continúa. Cuanto a la línea 2, hasta donde entiendo, ya hay un crédito del BID que está aprobado, no así, ese no es el caso todavía que yo sepa del Banco Mundial, y ese crédito del BID con Colombia para la segunda línea no se ha firmado porque el gobierno nacional todavía, hasta donde entiendo, no le ha dado la garantía de la nación, que es fundamental para la suscripción de este crédito, lo cual lo dejaría en firme. En cuanto a, como usted muy bien dice, Estados Unidos tiene el 30% de las acciones del BID, lo que le permite un poder de veto, y ese poder de veto sobre todo sobre créditos que vienen hacia el futuro. Y ahí es donde viene la comunicación del Departamento de Estado, que dice que se van a oponer a créditos donde haya, digamos, insumos chinos o haya beneficios para empresas chinas. Eso sería hacia el futuro. Pero pues es innecesario, como usted mismo lo ha dicho, todo este caso de crear todo este ruido con la China, y está de paso lo que no sabemos que vaya a pasar, que es qué pasa con la certificación que se decide ahora en septiembre. Si nos desertifican, como parece ser el caso, depende de qué tan profunda sea esa desertificación, en cuyo caso, por ejemplo, los Estados Unidos votaría negativamente ante todos los organismos multilaterales cualquier crédito, cualquier acceso a Colombia. Es decir, doctor Moreno, usted que tiene pues tanta experiencia en este tipo de tratados, esta adhesión, porque nos dice la canciller, fue una adhesión la que firmó Colombia con China, no se vería reflejada en el mercado colombiano inmediatamente, porque incluso se dice que no hubo la presencia de empresarios colombianos allí, bueno, aunque el presidente dijo que sí, que habían viajado especialmente unos cacaoteros, pero ¿esto se vería reflejado inmediatamente en el mercado colombiano o no? Yo creo que no cambia nada, o sea, aquí lo que más allá de intenciones no cambia absolutamente nada de lo que les digo. No desconozco el memorando y tal, pero conociendo cómo opera a China, creo que aquí no hay absolutamente nada nuevo más allá que un deseo del presidente de querer abrir un frente con China para molestar a Estados Unidos como le interesa a él. Es lo que uno ve, lo que ha sido el conducir de su gobierno en estos 3 años. Y hoy en día, pues eso se ve en Washington, o sea, las delegaciones colombianas que llegan no tienen el acceso que tenían en el pasado, y Colombia ya no es el país que era en Washington. Doctor Moreno, esta pregunta es un poquito complicada porque pues usted es protagonista de la historia. A usted le tocó el difícil trabajo de recuperar la certificación de Colombia, de armar el Plan Colombia y de hacerle un seguimiento muy juicioso al cumplimiento del mismo. Pero todo esto era dentro de la sombrilla de un socio con el que teníamos una certificación. Doctor Moreno, es muy difícil que usted encuentre un analista, y usted mismo, no sé si lo quiera confirmar, que no advierta
la seria preocupación de que seremos desertificados. Y eso tiene unas implicaciones. Si llegara a pasar lo que no queremos que pase, pero que muy seguramente va a pasar, ¿qué implicaciones tiene además del problema chino? ¿O cómo complementa el problema chino? No, Julio, yo creo que aquí, yo creo que la certificación, como le digo, creo que yo coincido con lo que ha dicho todo el mundo, creo que vamos para ese lado, y los hechos son muy difíciles de rebatir. O sea, lo cierto es que hoy en día hay muchísima más coca que cuando empezó el Plan Colombia, hay por lo menos 3 o 4 veces más. En el gobierno del presidente Santos, cuando estaba el presidente Trump, hubo unas tensiones muy grandes. Nos salvamos de que en esa época el jefe de gabinete era un general que había estado en el Comando Sur y que básicamente defendió el por qué había que no desertificar a Colombia. Igual cosa pasó en el gobierno del presidente Duque. Esto viene, digamos, pasando lentamente, pero claramente por lo menos había un diálogo, había una fluidez en ese diálogo y había un reconocimiento de los esfuerzos de Colombia. Hoy en día ya esa presidencia se acabó. Entonces, lo que viene de por medio es ver qué tan profunda implicación tiene la desertificación, porque ahí, por razones de seguridad nacional, Estados Unidos puede crear algunas excepciones. Pero todo esto que estamos haciendo lo único que va a hacer es provocar que eso se agudice más. Doctor Moreno, hace unos minutos la canciller Sarabia nos dijo aquí que están en muy buen tono las relaciones de Colombia y Estados Unidos pese a lo que acaba de ocurrir con China. ¿Usted cree que realmente nuestra estrategia diplomática en el Congreso de los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos, está bien orientada o es bastante pobre? Mire, yo no entro a calificar eso. Creo que la canciller puede hacer todos los esfuerzos, pero aquí finalmente el que determina, el que lleva la batuta en las relaciones de Colombia y las decisiones que está tomando es el presidente Petro, y eso es lo que la gente ve. Ahora, usted como jefe que fue de un banco de desarrollo, sabe cómo se surten los procesos para que algo ocurra, para que un dinero se desembolse o para que arranque un proyecto. Teniendo en cuenta los tiempos de los BRICS y teniendo los tiempos de la ruta de la seda, y sabiendo que solamente se firmó un memorando de entendimiento, ¿se podrá llegar a anunciar algo pronto por parte del gobierno Petro y de la China? ¿O de pronto nos quedamos con este documento y ya? No, mire, yo creo que todos esos procesos son muy lentos, y como le decía al principio, yo creo que todo esto es un ruido y un cuento chino que montó el presidente Petro, queriendo mostrar, digamos, que habría un frente importante con la China. Aquí no hay mayor cosa, y cualquier cosa que se haga en esto, o sea, un crédito que mañana, por ejemplo, quisieran iniciar con el Banco de los BRICS, acuérdense que para esto tiene que suscribir un contrato de asociación que tiene que pasar por el Congreso de la República, tiene que ser consignados los distintos instrumentos, pagar lo que corresponde al capital que el país quiera hacer, después empezar un proyecto, eso, cualquiera, por rápido que sea, se va a demorar 9 a 12 meses siendo rápido, de tal manera que eso no lo va a ver este gobierno, si lo quisiera. Y de todas maneras, doctor Moreno, hay otro escenario que no teníamos antes, ¿no? Es que tenemos unos congresistas muy críticos del presidente Petro, un secretario de Estado, Marco Rubio, muy crítico del presidente Petro, algunos senadores en el Congreso de los Estados Unidos muy críticos del presidente Petro, no le doy nombres, y un señor que yo creo que está de salida, doctor Moreno, pero que sí va a hacer todo lo posible por votar en contra de Colombia en donde pueda, Mauricio Claver Carone. Ese es una piedrita en el zapato, ¿no? Yo creo que todo lo que usted acaba de decir, pero esto es mucho más profundo que digamos, él obviamente está ahora en esa como enviado especial para América Latina, pero va a terminar su periodo ahorita en un par de semanas, porque él estaba como lo que se llama un nombramiento de receso, que
requiere una confirmación del Congreso, de tal manera que hasta donde entiendo y lo que se ha anunciado es que él se retira en estos días, pero como usted muy bien dice, aquí la voz es del secretario de Estado, del presidente Trump. O sea, hay la gran diferencia entre cuando yo llegué a Washington a hoy, es que cuando llegué a Washington muy poca gente sabía de Colombia. Hoy en día todo el mundo sabe de Colombia y todo el mundo tiene opiniones distintas de Colombia. Y esas opiniones todas se están cerrando en la línea de que Colombia ya no es el socio que se imaginaba ni confiable en el pasado, y romper esa confianza y reconstruirla toma mucho tiempo. Y aquí son los colombianos los que vamos a tener que decidir, porque lo que los Estados Unidos va a ver no es, habrá gente que va y les dice cosas que están de acuerdo o desacuerdo con el gobierno. Aquí lo que la gente quiere ver es cuál es el presidente que los colombianos eligen, que está dispuesto a mantener la relación y la confiabilidad con los Estados Unidos, y que esto simplemente fue un caso aparte de 4 años que nos desviamos por un rato. Él es Luis Alberto Moreno, fue el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, aterrizando en las reales preocupaciones que podemos estar exagerando por razones de tiempo, porque a esa ruta de la seda le falta un camino largo, un crédito con los BRICS le falta un camino largo, y lo que más preocupa de manera inmediata a la vuelta de la esquina es el escenario de una desertificación con personas tan críticas del actual gobierno. Doctor Moreno, gracias por su tiempo, gracias. Julio, un minuto. La pregunta de siempre. Él va a responder lo mismo. Doctor Moreno, sí, pero es que aquí hay un pollo interno, pues por fuera de la ruta de la China, y del señor Claver, que es un enemigo nuestro. Aquí hay un pollo interno buscando salidas políticas. ¿Y qué se le ocurre, Alberto? Pues preguntarle que cómo la ve. Baje de las 5 juntas directivas que tiene y se lance a la presidencia de Colombia con el pollo frisbee. Lo que siempre hemos deseado. Sí. Doctor Moreno, ¿cómo la ve? La respuesta, querido Alberto. Julio, no, mire, candidatos es lo que sobran en Colombia, lo que falta es convergencia y que todos nos pongamos detrás de algo grande y volver al país a encaminarlo por donde toca. Doctor Moreno, feliz mañana. Todos debemos de trabajar. Feliz mañana. Gracias, creo que está en Río, en Sao Paulo. Feliz mañana y gracias por su tiempo. Sao Paulo. Gracias. Paulo.